escuche, hay que conocer, no todo es para todo el mundo. Se crea una caja de herramientas, como dice ella, un maletín de herramientas, pero las herramientas tienen que ser adaptadas a la experiencia de cada quien, cada persona es un mundo. Entonces, por eso la gente se me molesta, conche, yo que tengo un canal tan grande y la gente me escribe, ¿me puedes decir algo para tal cosa? Y digo, no, no puedo. No puedo, porque yo no te Claro, conozco, no sé cuál es tu experiencia de vida, no sé qué bloqueos tienes, no sé qué limitaciones tienes. Yo, hola, ¿cómo estás? ¿Tú has oído hablar? Seguro te parece un tema cliché eso de las emociones, otra vez las emociones, pero la importancia de tus emociones y cómo las manejas, cómo las gestionas, necesitas tener una claridad absoluta sobre eso. ¿Por qué? Porque las emociones son las que más influyen en tu conexión con lo que deseas, en tu posibilidad de lograr lo que quieres. Son las que más sabotean, las que más te conectan. Son, en fin, al final de cuentas, la clave para tener éxito en tu vida, éxito en cualquiera de las áreas. Y ese es el tema que tenemos hoy. Acá, donde en Prosperidad Integral TV, el canal donde aprendes y aplicas con especialistas en desarrollo personal y crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que aprendiendo y aplicando cambies tu vida. ¿Y con quién tenemos esta conversación? ¿Y quién nos va a hablar de estas emociones y cómo las podemos gestionar? ¿Y qué tenemos que hacer con ellas para que definitivamente no nos sigan saboteando la vida? Con Conchi Bilbao desde España, quien es psicóloga y psicoterapeuta sistémica de familia y pareja, e instructora del método Todo es Posible. ¿Cómo estás, Conchi? Bienvenida. pues muchísimas gracias, HG. Estoy muy bien y muy contenta de poder estar con todos los que ven estos vídeos, que creo que es una labor muy importante. A mí me parece que todo lo que sea sensibilizar y promocionar estos temas que tienen tanto que ver con la persona es un trabajo 10. Así que gracias por la invitación y muchas gracias, Cibele, por tu trabajo, porque es verdaderamente encomiable. Gracias a ti por estar por acá. Verdaderamente, pues, este trabajo solo es posible si ustedes vienen y están acá y se sientan de manera digital al lado de uno, ¿no? Si lo hacen, Eso pues, es. y después, obviamente, el público que vea los videos nos mantiene en la posibilidad de seguir haciendo esto. Ok, Conchi, dicho esto, cuéntanos, porque yo digo que las personas no llegan por casualidad a los temas, a lo que llegan a dominar, inclusive a lo que llegaste a estudiar universitariamente. La vida te va llevando por alguna razón y probablemente las razones son muy personales o no, pero sí nos gustaría conocer el camino, qué experiencia, qué de tu vida te llevó a todo esto. Pues mira, Cibele, yo empecé dentro del mundo de la psicología hace muchos años y lo primero que hice fue trabajar en terapia de familia y de pareja de corte sistémico, pero como realmente tenía dificultades para poder pagar las facturas, porque el trabajo en la práctica privada era muy irregular, pues terminé presentándome a unas oposiciones y siendo funcionaria, siendo psicóloga de un servicio social de base. A lo largo de los años he cubierto muchos puestos, he tenido puestos de dirección y puestos de responsabilidad dentro del ayuntamiento, de la municipalidad en donde vivo. Y también es cierto que hay un periodo de mi vida en el cual me dedico a la política. Soy elegida como cargo público y trabajo en política siendo parlamentaria durante 8 años. Y yo siempre digo que realmente ese ha sido mi laboratorio emocional, porque todas las emociones que se pueden sentir, todo el abanico de emociones que es, aparte de las emociones básicas, es muy amplio, pues todo ese abanico yo lo he vivido en esos años como parlamentaria. Desde el miedo, la frustración, la confusión, la traición, mm, el asombro, eh, el regocijo, el éxito total, el sentirme eh, muy valorada, el sentirme atacada, el sentirme insultada. Bueno, pues todo el abanico de emociones que puedes sentir y que además a mí me tocó una época muy concreta de la vida política del lugar donde yo
era parlamentaria del País Vasco, donde había había lucha armada, había terrorismo, y entonces realmente esto complicaba mucho las cosas. Cuando yo termino esa etapa de esos 8 años, vuelvo de nuevo a mi puesto de trabajo como psicóloga en un servicio social de base y me doy cuenta de que solamente las herramientas de la psicología no me valían para llegar a la gente, para poder trabajar con la gente, porque la gente que llegaba con un deseo principal y era el deseo de tener una ayuda, pero una ayuda de tipo económico, una ayuda de tipo material. Y entonces realmente el papel mío como psicóloga era en realidad más demandado por las trabajadoras sociales que por los propios usuarios, que por los clientes, ¿no? Y ahí yo me sentí como mal porque realmente no tenía mucha satisfacción con respecto a mi trabajo. Entonces empecé con el tema del método Silva de control mental y posteriormente con Luis Pérez Santiago y posteriormente, bueno, cuando Luis lanzó su método Todo es posible, pues yo lo conocí y él me propuso el poder participar en la formación como instructora del método Todo es posible. Y así lo hice. Participé en la formación como instructora del método Todo es posible y me enganchó tanto todo este mundo, que para mí era un mundo, pues que algunas cosas sí conocía, pero otras eran desconocidas, me enganchó tanto que entonces me metí de lleno no solamente al método Todo es posible, sino a profundizar y a seguir conociendo. Y al hacer esto, tomé una decisión que ha sido la decisión, si la decisión de dedicarme a la política fue una decisión importante, la decisión de dejar un trabajo fijo después de 32 años y a 7 años de la jubilación fue seguramente la segunda o tercera decisión más importante de mi vida. Y lo dejé todo en enero del 2020 y justo cuando tenía que lanzarme a los cursos y demás, solamente había hecho 3 o 4 cursos, llegó justo la pandemia y nos dio la vuelta. Fue un revolcón de ola, otro revolcón emocional, porque de la noche a la mañana te encuentras diciendo, ¿y ahora qué hago? Y entonces empezamos a lanzar el método Todo es posible online con mucho éxito, la verdad, con mucho éxito y de forma muy gratificante. Nos hemos tenido que acostumbrar a estos métodos, a estos medios audiovisuales, digitales, el Zoom y demás, pues a una velocidad de vértigo, porque antes de esto nosotros lo que hacíamos eran cursos, fundamentalmente cursos presenciales, incluso en mi trabajo como psicóloga y como coach lo hacía de forma presencial y ahora lo tengo que hacer pues vía digital, vía audiovisual y la parte ya de terapia de familia y de pareja vía Zoom es muy complicada porque el lenguaje no verbal tienes mucha dificultad para captarlo, pero el aspecto de hacer sesiones de coach y de hacer cursos o talleres no hay ningún problema, se hacen perfectamente así. Y Así bueno, es. pues esto ha sido reinventarme después de haber tomado una de las decisiones más duras, porque claro, cuando tomas decisiones con 30 años, pues son decisiones con 30 años y tienes por delante, pero cuando tomas decisiones con 61 años de este tipo, pues ya ahí te estás jugando bastante más, ¿no? Bastante más Claro. porque tienes menos tiempo y tienes que correr, tienes que avanzar. Sí, bueno, Bueno, pues el tiempo realmente no sabe cuánto tienes, si menos o más, porque en comparación con quién. Pero sí, tienes toda la razón. Al final de cuentas, psicológicamente tienes otra visión. Y bueno, por cierto, psicólogos, lo dijo una psicóloga, no se molesten. O sea, cuando está diciendo, o sea, no se molesten con los coach. Los coaches están logrando lo que a veces no logran ustedes, así que no se molesten, lo está diciendo una psicóloga. A veces no lo están logrando. Pero bueno, sigamos adelante. Fíjense, esta experiencia que nos acaba de contar Conchi indudablemente necesita de mucha gestión emocional, de mucho trabajo, porque mira, está toda una vida en algo como para de repente tomar una decisión, que, como ella dice, hasta antes, y todavía sin edad para jubilarse, porque eso económicamente y a nivel de pensiones tiene un significado también en España. sí. Pero a pesar de eso, ella logró manejar sus emociones y ahora vamos a entrar a ese tema, gestionar sus emociones para poder cambiar.
Las redes sociales de Conchi están apareciendo acá abajo. En la caja de descripción de este video también tienen los enlaces directos. Al final, Conchi te tiene un regalo, te tiene un audio, pero después te vamos a decir al final, en el transcurso del video, te vamos a contar cómo lo recibes, porque creo que es muy importante. Además, ella acaba de hablar de Luis Pérez Santiago, quien ha salido en este canal un par de veces ya, y el método Todo es Posible. Creo que hay mucho que debes aprender con Conchi, así que no dudes en seguirla en sus redes sociales, en su canal de YouTube, etcétera. Bueno, Conchi, ahora sí, entremos al tema siguiendo contigo. ¿Cómo gestionas o cómo gestionaste o cómo gestionamos nuestras emociones? El tema principal es no tener miedo a las emociones, porque a veces tenemos bastante dificultad porque nos da miedo lo que sentimos, lo que nos llega. Todos sabemos y tú sabes que las emociones es algo que es instantáneo, que es rápido, que es una ráfaga que nos llega y que cuando... Es verdad que durante el día tenemos muchas emociones, pero hay emociones que pasan realmente el umbral y son las que nos impactan. Emociones que pueden ser emociones que a veces consideramos que son buenas y otras emociones que consideramos que son menos buenas. Y las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones al final son comunicación, son mensaje. Y entonces lo que realmente las emociones nos están transmitiendo es una información que es muy interesante que sepamos decodificar, que a veces eso es lo que no sabemos hacer y por una parte decodificarlas y por otra parte saber regularlas. Porque a mí tampoco me gusta el término control, el término control no me gusta, pero el término regularlas sí me parece que es adecuado, ¿no? Yo Y inclusive, disculpa que te interrumpa, yo soy sí, creador de un sistema, el sistema de terapia emocional, y creo que ni siquiera regularlas, liberarlas, porque las emociones no son más que aprendizajes, los aprendizajes se reaprenden, o sea, y se liberan, claro. punto. Claro, lo Cuéntanos. que pasa es que sí que es cierto, yo estoy de acuerdo con que, de hecho, yo he hecho formación como terapeuta de liberación emocional con el método Ho'oponopono, con el método Sedona y con el tapping, y me parece súper interesante y además me gusta mucho. O sea, a mí el tapping, por ejemplo, me parece es una herramienta súper buena, ¿no? Pero sí que es verdad que en la vida cotidiana, cuando estás en la interacción con otras personas, sí que es verdad que a veces tienes que tener tus propios tips o tus propios fórmulas para poder, de alguna forma, a veces calmar o a veces estimular esas emociones, Ujú. dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues en el mundo emocional, es muy importante, para mí fue muy importante como la experiencia más fuerte que tuve, que va a parecer una auténtica tontería, la experiencia más fuerte que tuve con el secuestro de la amígdala. ¿Qué es el secuestro de la amígdala? Pues ya sabes, una emoción bien rápida que te llega, que es fuerte, que es instantánea, que son en 300 milisegundos y después de la cual te sientes diciendo, cuando te calmas dices, pero ¿para qué haber hecho esto? ¿Pero para qué he respondido así? ¿Pero por qué he dicho lo que he dicho? ¿No? Entonces, Tener un a mí me pronto, pasó como dicen ustedes. tener un pronto, y yo esto en política he visto a mucha gente con prontos de estos que dices, chico, que tienes ya 50 60 años, ya no es momento para que te den perrenques en una sesión, ¿no? Pero sí, sí, les dan como pataletas, ¿no? Ujú. Y, porque eso es verdad. Hay una cosa que quería decir. Es verdad que la inteligencia emocional y el desarrollo de las emociones, vamos, tiene una diferencia sustancial con la inteligencia, con el coeficiente intelectual, que el coeficiente intelectual lo tienes para toda la vida. En inteligencia emocional, en el ámbito de las emociones, tú puedes ir mejorando día a día y además es que da igual el momento y la edad que tengas, siempre puedes mejorar y eso es tienes una gran esperanza de cara al futuro porque cada vez puede ser mejor. Entonces, pero eso no significa que haya gente que llegue a los 70 años con muy pocas capacidades de gestionar esas emociones, Claro. porque hay gente que es bastante inútil con 70 y hay gente muy buena a nivel emocional con 30 años. Claro. Entonces no va con la edad el ser capaz de poder sacar al máximo de esas emociones. ¿Y por qué? Pues las emociones
van a ser también impulsoras de muchas cosas. Van a ser, las emociones van a ser impulsoras de motivación para dirigir el objetivo hacia dirigir la vista, el foco hacia la consecución de unos objetivos. Van a ser estimulantes, pero también es verdad que a veces lo que son, pues te dificultan, ¿no? Y a esto iba antes. Cuando yo tenía 30 años, un día estaba montando mi despacho para empezar con las sesiones de familia y había que poner el papel pintado, había que empapelarlo porque era una casa un poco antigua. Y entonces yo pues fui a la tienda, me explicaron cómo que había que hacerlo, yo soy muy concienzuda, uní todos los dibujitos y me hice medio salón y ya tenía medio salón hecho y bueno, pues hice un descanso, hice un break y me hice un descanso. Volví como a la hora, había estado hablando con unas amigas, volví a la hora y me encontré que en el papel todo estaba lleno como de pelotitas, como de burbujitas, como que se había Ujú, quedado amontonado. ujú. A mí nadie me había dicho que esto pasaba, nadie me había contado eso. Y entonces sufrí un secuestro de la amígdala. Cogí con toda mi rabia, cogí y tiré del papel por la mitad y arranqué y me fui, cerré la puerta y dije, pues esto no era tan fácil. Me han engañado porque dijeron que esto era muy fácil y esto no es fácil. Mm. Así que nada, me marché y dije, pues mañana desmonto todo y ya veré lo que hago. Cuando yo volví al día siguiente y entré en la habitación, todas las burbujitas habían desaparecido y el papel estaba perfectamente puesto, menos el tirón que había pegado yo, que había jorobado por la mitad del panel, y que eso me supuso tener que deshacer todo desde la mitad para allí para adelante, porque había justo cogido en la mitad. Y desde entonces, HG, desde entonces, más de una vez cuando veo que me va a dar, digo, Conchi, que después tienes que rehacerlo todo. Y se me ha quedado como un tip, o sea, me aparece el papel pintado en la cabeza inmediatamente. Mm, recoges tú, esto es como, recoges tú los platos rotos, bonita. Así que espabilate y de esto nada, ¿no? Y Eso esto, es una emoción de un mensaje, como te dije antes, la emoción aprendizaje, y has tenido, construiste una emoción dentro de tu emoción del eso secuestro de la es, amígdala. Construiste una emoción que definitivamente ahora es positiva para ti, ahora te ayuda por muchísimo. Por supuesto, cierto, nombraste Sedona. Terapia emocional sistemática y Sedona se parecen mucho. Confieso que yo no conocía Sedona cuando creé terapia sí. emocional, pero Sedona, yo le recomiendo a todos que averigüen sobre el método Sedona porque es magnífico, es magnífico. La No verdad está, es no que tiene una divulgación, realmente la divulgación ha sido muy, muy pequeña en el muy mundo. pequeña. El Ho'oponopono y el tapping, el FT, tienen Sí, tienen muchísimo mucha más. mayor desarrollo. La gente habla más, sobre todo del tapping posiblemente, y porque el otro y a mí me parece súper interesante los tres métodos que yo como terapeuta de liberación emocional estudié, aprendí, pues me parece que son muy interesantes. Y además, ¿sabes lo que pasa con estas cosas? Que hay herramientas que son más propias o que se adaptan mejor a unas personas que otras. Ah, Y sin duda. es muy bueno tener un maletín de herramientas, como si fuera, pues eso, tu botiquín o tu maletín de Correcto. herramientas para poder trabajar, sobre todo cuando trabajas como coach. Pues yo fundamentalmente trabajo como coach mental, en el sentido de que trabajo mucho con el tema pues del control mental, aunque también es verdad que utilizo herramientas de la programación neurolingüística, de la PNL, y otras propias solamente del coaching. O sea, en ese sentido, la gente que hemos aprendido con Luis Pérez Santiago, pues somos un poco heterodoxos, no somos de una línea concreta, ¿no? Ujú. Y eso nos da la posibilidad de poder adaptar un poco en función de la persona que tienes enfrente y de las necesidades que tiene esta persona que tienes enfrente, poder adaptar las herramientas, el trabajo que haces con la persona sea personalizado, valga la redundancia. Y eso es muy interesante. Es que mira, las personas, al final, las personas nos movemos con cuatro pilares, ¿no? El corporal, el mental, el emocional y el espiritual, ¿cierto? Pero
somos muy parecidas y muy diferentes. Tenemos las dos cosas, es verdad. Todos tenemos una cabeza, todos tenemos un corazón, todos, pero cada uno tiene su historia personal y su Claro, forma de vivenciar las cosas. Y eso es súper interesante. Yo agradezco, de verdad, agradezco al universo, agradezco a Dios, soy creyente, agradezco a Dios el tema de tener la posibilidad de trabajar con las personas, porque con cada persona con la que trabajo, ella se lleva mi acompañamiento y mi experiencia, pero yo también me llevo mucho de ella porque aprendo muchas cosas incluso de mí misma. excelente. Eso Mira, del... Conchi, disculpa que te interrumpa, pero no quiero que se Sí, no, pierda no, esto. dime. Ustedes que están escuchando, no están escuchando de una psicóloga o de una coach, porque si tienes, dice, bueno, ¿qué es eso de coach? Yo creo más en un psicólogo, vale, psicólogo. Ah, bueno, yo creo más en los coaches, pues, va, entonces coach. Escucha, hay que conocer, no todo es para todo el mundo. Se crea una caja de herramientas, como dice ella, un maletín de herramientas, pero las herramientas tienen que ser adaptadas a la experiencia de cada quien, cada persona es un mundo. Entonces, por eso la gente se me molesta, conche, yo que tengo un canal tan grande y la gente me escribe, ¿me puedes decir algo para tal cosa? Y digo, no, no puedo. No puedo, porque yo no te Claro. conozco, no sé cuál es tu experiencia de vida, no sé qué bloqueos tienes, no sé qué limitaciones tienes. Yo en canal, yo en mis videos hablo de forma genérica, Claro, pero no puedo claro. decir algo exclusivo para ti, no hay manera. Y me alegra mucho que la gente lo escuche porque sigue buscando, la gente sigue queriendo cambiar sin alguien que vea los toros de la barrera y le guíe verdaderamente en el camino. No, vamos, desde estos canales, desde este trabajo, lo que puedes hacer es una divulgación, puedes ir Claro, acercando y sensibilizando a la gente con estos temas, pero no puedes hacer un trabajo. A claro. mí también a veces me han venido y me han preguntado recetas. Y digo, no, no, esto no es una receta de cocina, Sí, que te digo, ahora haces esto, después haces esto ya, y te va a salir. Y le A, B, a C, le sale el mismo pastel, porque van en el mismo orden, las mismas cantidades. No, porque nosotros no somos un plato de cocina. Nosotros somos mucho más complejos en ese sentido y las experiencias, la historia personal, tu propia narrativa, cómo tú te cuentas tus historias, cómo cuentas la historia y cómo la vivencias. Mira, yo eso tengo mucha experiencia, por ejemplo, yo tengo una hermana que nos queremos mucho, pero somos muy distintas. Y yo las primeras veces que veía que ante situaciones que contábamos de que habíamos vivido juntas, las veía tan diferentes, lo que ella contaba y lo que y yo decía, ¿dónde estaba yo o dónde estaba ella? Pero no estábamos juntas, esto es imposible. Está hablando de algo que dijo mi madre y mi madre no dijo eso así. Entonces, he aprendido a lo largo de la vida que incluso situaciones que las vives, las vivencias con otra persona, puede ser con tu pareja, cuando uno y otro cuenta la misma historia, son dos historias, porque pasan por el filtro personal. Y por eso lo que tú dices tienes toda la razón. A las personas para trabajar dificultades o para hacer un acompañamiento en un proceso, por ejemplo, de una persona que tiene mucha dificultad porque tiene emociones muy impulsivas, porque es muy reactivo y que quiere realmente ser capaz de tener emociones más reflexivas, más de alguna forma, más que pasen por el neocortes antes de que la amígdala funcione por su cuenta, por ese atajo que Ledoux descubrió a principios de este siglo, del siglo XXI, que tenía que iba desde el tálamo hasta la amígdala, pero por un atajillo, por una especie de canal sucio que llaman algunos, ¿no? Bueno, pues hay gente que dice, es que yo el canal este lo tengo siempre abierto y entonces nunca me pasa por el neocortes y no soy capaz de tomar decisiones racionadas, ¿no? Desde la razón. ¿no? Entonces, ahí es donde a veces te viene gente y dices, vale, vamos a ver, porque vamos a ver cómo trabajamos esto. Eso es un trabajo que fundamentalmente se hace desde el coach, no se hace desde la psicología, se hace desde el mundo del coach. Y eso tú lo sabes Claro, porque lo sin tienes duda, que estar haciendo, ¿no? sin duda. Y tienes que ver cómo trabajas con esa persona, cómo haces la conexión con esa persona y cómo vas viendo su historia y cómo te presenta las situaciones, ¿no? Es correcto. Y es eso, la misma situación, dos personas. Mira, eso en la teoría de los sistemas en la teoría de los sistemas de von Bertalanffy, de la sistémica, está bien claro. O sea, dos personas pueden llegar a un resultado igual y
dos personas distintas y una misma persona puede llegar a dos resultados. Es decir, que las cosas no son A es igual a B, Tan no, simple. Tan no. simple que ni Y a siquiera veces, las recetas, Conchi. claro, Porque claro, de claro, repente tú me das la receta para preparar un mamitaco, pero probablemente sí, no lo preparo igual que como lo preparas tú. Es que ni siquiera las recetas que tengan un paso a paso pueden salir igual para todo el mundo. Es, efectivamente, es verdad, ¿eh? Es verdad, es porque tan la mano simple como hace, eso. Y la lo, mano hace, claro, claro, la mano, la forma de verlo, la forma de entenderlo, el arte que traes o que, no, que tienes o que no tienes, muchas cosas se suman allí para preparar algo en la cocina, por ejemplo. O sea, la pasión, el efectivamente. amor, es que hay muchas cosas que se involucran para... Y no todo el mundo igual, y tú lo acabas de decir con tu hermana, y yo me la paso en los coaching privados, yo pongo el ejemplo de un famoso video que hay por ahí de un ratón, que es una publicidad, es una cuña publicitaria de un queso, donde le demuestra a las personas que pueden haber 20 interpretaciones diferentes, o sea, 20, 20 grupos de emociones diferentes sentidas por 20 personas diferentes, a donde hay en un minuto 20 emociones absolutamente contrarias, miedo y felicidad, en el mismo video en un minuto 20 segundos. Entonces, yo les digo, fíjate lo que está pasando, tú estás teniendo, como tú decías antes, son ráfagas, ¿no? Como tú estás teniendo en un minuto 20 cuatro emociones diferentes, en las cuales hay emociones contrapuestas unas con otras, pues como tú tienes esas cuatro y una persona que probablemente no coincide en ninguna de las cuatro contigo, de repente coinciden una o dos y las otras dos son diferentes, lo cual nos sigue Eso es, demostrando que las emociones no son más que aprendizaje, que son nuestra experiencia ante la vida, cómo percibimos eso la es, vida, y es donde la eso es, PNL por eso es grandiosa, cómo percibimos eso la es, vida, cómo logramos entender la vida y cómo el cerebro aprendió a percibir ciertas así situaciones, es. un bigote, una oreja puntiaguda, un cabello ensortijado, o sea, cómo lo está interpretando y cómo lo sigue interpretando en todas las personas que tengan cabellos ensortijados, lo sigue interpretando de la misma manera. Entonces, Así es, muy así es. interesante. Complétanos todo esto, Conchi, cuéntanos más. Bueno, pues mira, porque nos hemos ido al tema de lo que es la práctica del coach y demás, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que las emociones tienen un gran potencial y estábamos hablando en un primer momento en el tema, por ejemplo, de la motivación. Las emociones son una fuerza impresionante para motivar y además de para motivar, es importante cuando encima se da con la conjunción de ser una persona optimista, porque si encima de que tienes una buena provocación emocional para la motivación, para ir a enfocarte hacia el objetivo de conseguir algo, y además eres optimista, vas a poder hacer un multiplicar exponencialmente, potenciar aquello sobre lo cual vayas a trabajar. Estamos hablando siempre de las emociones de cara a conseguir el éxito. Y el éxito, interpretándolo de muy distintas formas, en distintos ámbitos, en el ámbito o deportivo, profesional, familiar o relacional, es decir, o educacional, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese componente, por ejemplo, del optimismo va a hacer que, por ejemplo, si tenemos un chavalito que es pesimista, ¿qué se dirá si tiene, por ejemplo, un suspenso en matemáticas? Un chavalito que tiene un suspenso en matemáticas, lo primero que va a decir si es un chaval con una tendencia pesimista va a ser, claro, es que yo no soy capaz, es que soy un inútil para las matemáticas. ¿Qué se va a decir un chavalito que es optimista? Creo que estudié demasiado poco. Tengo que poner más esfuerzo. ¿Mm? Fíjate, la diferencia es sustancial porque es poner el origen de la situación, ponerlo dentro o fuera. El pesimista piensa que el problema está dentro de él y su lenguaje le lleva ahí a decir, es que soy yo el que estoy mal, el que no puedo, el que soy insuficiente, el que no soy capaz. El optimista, ¿qué es lo que está planteando? El optimista está planteando, no estudié suficiente, son circunstancias que pueden ser cambiadas y eso es súper importante. Por eso, la motivación, las emociones son importantes, el lenguaje es esencial, el lenguaje que se utilice, que tenemos un lenguaje muy negativo, muy, muy negativo, y por eso somos capaces de ver, de nombrar a las emociones de forma negativa. Por ejemplo, no nos gusta la ira, normalmente dices, no, no, la ira no es una cosa que sea buena, no es bueno. Y eso no es cierto. La ira es muy importante si te das cuenta
que solamente ante esa emoción de la ira se han logrado salir al paso de muchas injusticias. Es decir, la ira es vital como fuerza motriz para ir contra la injusticia. Y en los últimos dos siglos, las grandes conquistas se han conseguido en esa lucha contra la injusticia. Por lo tanto, es que estamos hablando de una emoción que es vital a la hora, claro, a esa la consideramos mala y le ponemos un tachón. No, 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 no es mala. Depende de en qué momento y de qué manera. Exactamente. Entonces, Claro, y disculpa, la disculpa. alegría es buena. Depende Perdona. también, y es que es lo mismo. Es que está tan interesante el tema, lo que sí vamos a ir resumiéndolo, pero Sí, le vamos a dar otro video a las personas para más tarde, en otro momento, para que sigan conociendo sobre esto. Y me parecía que me estuviera haciendo publicidad, no me estoy haciendo pues, sistema TEA ni nada parecido. Pero exactamente, yo cuando trato la ira dentro del sistema TEA digo eso, ¿no? Que es una emoción que puede ser buena o mala. Y pongo como ejemplo el hecho del abuso del hombre a la mujer. O sea, llego todos los días abuso, la golpeo, la maltrato, etcétera, etcétera. Y ella va acumulando rabia, ira hacia el hombre. Y un día que sirvió la mesa porque ya va a llegar él, sirvió la comidita y tal, no sé qué, la cena, lo que sea llegó el señor, pero ella está tan que revienta, agarra el plato y se lo mete en la cabeza, sufre las consecuencias que sufra. Pero sufre las consecuencias que sufre significa muy probablemente que se va a liberar del problema. O sea, la ira la llevó justamente a lograr algo mejor para su vida, a hacer los cambios que necesitaba hacer en su vida. Tienes toda la razón, Conchi. Pero estamos hablando claro, de motivación, hay que motivarnos y hay que tener cuidado con las palabras como las usamos, sin duda alguna. mucho, ¿Cómo mucho. complementamos esta gestión emocional, Conchi? Pues mira, es muy, muy importante. Otro de los elementos muy importantes a nivel de las emociones es el que seamos congruentes. Es decir, hay que ser y parecer. No hay que hacer como que. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es que mucha gente, muchas personas, a veces nos enfocamos más a, a lo que es la resonancia social, a lo que es las valoraciones sociales y por lo tanto nos preocupamos más de parecer inteligentes, de parecer interesantes, de parecer buenas personas, simpáticos, agradables, pero siempre podemos ser simpáticos, agradables, buenas personas. Pues no, no. No es así. Es decir, las personas, incluso las personas más inteligentes emocionalmente, tienen malos momentos. Claro, claro. Lo que sí Parte de... que es importante es que cuando tú tienes un mal momento, si tú llegas, por ejemplo, a tu oficina y llegas pues porque has tenido una dificultad, un problema, te has retrasado, el niño se ha puesto enfermo, has tenido que llevarle al médico, yo qué sé, mil cosas, y llegas con una situación pues estresante y llegas allí y es importante que tú puedas en un momento decir, mira, yo hoy he tenido una situación un poco complicada, necesito unos minutos y no entrar en la oficina diciendo, hombre, hola, qué bien, qué guay, qué buen día hace. ¿Cómo que buen día? Si estás hecho polvo. Entonces, ser y parecer en todos los aspectos, en los aspectos de tus relaciones profesionales, pero ser y parecer también contigo mismo, porque muchas veces caemos en el gran error de engañarnos primero de todo, a nosotros mismos, de decir a los demás cosas que son muy interesantes, pero no estar haciéndolas, no estar viviéndolas. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me gusta del mundo del desarrollo personal es que, por regla general, eh, te voy a decir, el 99% de la gente que estamos en este mundo decimos siempre pues varias cosas comunes. La importancia de la meditación, la importancia de la meditación, la importancia de cuidar nuestro lenguaje, la importancia de cuidar nuestros pensamientos, la importancia de a veces de usar herramientas escritas en el sentido de llevar un diario de páginas matutinas o un diario emocional o un diario de agradecimiento porque hay distintas herramientas y demás. Bueno, el tema, por ejemplo, de la meditación es común, lo decimos todos, pero ¿verdaderamente todos lo hacemos? Porque luego ves actitudes que es que chocan mucho, o sea, que son muy disonantes.
Y por eso hablo de la importancia para tener éxito en la vida y en el mundo de con el mundo de las emociones, también importante esa congruencia entre el ser y el parecer. Pues, Porque realmente, mira, antes, aquí se dice en España que antes se descubre al mentiroso que al cojo. Y es verdad, o sea, hay algún momento en el cual eh, esa persona transmite que no va en línea, que no está no es equilibrado, coherente, definitivamente. que no está en línea. Sucede mucho, inclusive en el mundo de los coaches. Sí. Hombre, mira, Bastante incoherencia. perdona, y en el mundo de la psicología, ¿eh? Ah, por supuesto, y ahí estoy más Mira, seguro que sucede. cuando yo estudiaba la carrera, un profesor mío decía que de cada 100 alumnos de psicología, el 80% iban para resolver sus propios problemas Sí, personales. sin duda alguna. Entonces, bueno, pues, pues ya te digo, y de hecho hemos conocido casos en los cuales psicólogos han hecho verdaderas, digo psicólogos como profesionales, porque hace muy poquito salió un caso aquí, han hecho verdaderas aberraciones de temas de prostitución infantil, de temas muy serios, y dices, pero ¿cómo una persona que en principio se dedica a trabajar con niños para su mejora y demás puede llegar a caer en eso? Bueno, Sí, pues porque de todo hay, evidentemente de sí, todo hay, ¿no? definitivamente. Así es. Muy importante el manejo de nuestras relaciones o cómo manejamos nuestras relaciones con los demás. En el manejo de esas relaciones con los demás, vital, y a mí este tema me encanta, es un tema que me gusta muchísimo, la comunicación. La comunicación. Yo hace muchos años, pues fíjate, te estoy hablando del año 82, fue cuando yo empecé con el tema de la terapia, a prepararme a hacer el curso para hacer el posgrado, para hacer especializarme en terapia de familia y de pareja sistémica, y de los textos primeros que leíamos era el libro de la teoría de la comunicación humana de Waznavi. Y en ese libro mi primer descubrimiento fue, es imposible no comunicarse. Sí, la Claro, yo al comunicación. principio decía, ¿cómo? Hombre, puedes decidir no comunicarte. No, es imposible no comunicarte. Y Waslavi decía, si tú entras en una cabina de un tren y te encuentras con una persona dentro de la cabina y te sientas y dices, Buenas tardes, y no te contesta. Y parece que hace buen tiempo y no te contesta. Y está mirando por la ventanilla y ni tan siquiera te mira. Ya te está diciendo algo. Te está diciendo que no quiere hablar contigo. Ok, Conchi, excelente, maravilloso está. O sea, todo este conocimiento, no tienes idea del valor que tiene el conocimiento que nos está dando Conchi en este video. Así que aprende bien, si no entendiste, retrocedes, vuelves a ver, aprende porque tienes que aprender a gestionar tus emociones. Es absolutamente importante. Lo último que habló fue de la comunicación. Por cierto, en este video un colega de Conchi, que también viene del método Todo es Posible. Probablemente en este video, no, en este canal vas a conocer, hay un video por allí que ya probablemente fue publicado antes o después de Conchi, que habla sobre la comunicación efectiva como parte del desarrollo de tu éxito, ¿no? Con Alberto Aguelo, Eso es. con Alberto Claro, Aguelo. claro. Sí, Entonces, sí. Claro que entonces, sí. Es un amigo además. exacto, entonces vale la pena que complementes con ese video también. Es más, si el de Conchi sale después del de Alberto Aguelo, tú lo estás viendo después de estar publicado el otro, aquí al final del video te va a aparecer el de Alberto Aguelo para que vayas a ver qué tiene que ver esto de la comunicación porque es muy importante. Cuéntanos, Conchi, todo esto de hoy tendremos que hablar en el futuro más sobre este tema porque es un tema que, bueno, por donde yo me inicié, por donde me di a conocer, a mí me gusta mucho el tema de las emociones. Pero tienes un regalo por ahí, tienes un audio. Cuéntanos un poquito de ese audio y cómo lo pueden recibir las personas. Mira, ahí van a poder hacerlo de dos maneras. Bien conectando con mi canal de YouTube, que es Conchi Bilbao Cuevas Psicóloga. Entran en YouTube y ahí van a poder encontrar distintas cosas, pero sobre todo si entran en la página de Facebook, en Conchi Bilbao Cuevas, también en Conchi Bilbao Cuevas, en esa página van a tener un enlace que les va a llevar a una página donde van a poderse descargar una meditación del método Todo es posible con afirmaciones positivas y con cuencos tibetanos.
De cualquier forma, si a través del canal de YouTube, yo les voy a recomendar una cosa, perdona, Cibele. Mira, hay una herramienta dentro de mi canal de YouTube, hay una herramienta dentro de la zona de formación que se llama el diario emocional, donde explico cómo utilizar esa herramienta. Ha sido, bueno, la gente lo considera como muy útil porque en pocos minutos, en 5 minutos, se explica cómo funciona la herramienta del diario emocional y la plantilla para poderlo realizar. Cualquier comentario que pongan en esa misma página, yo les voy a contestar y les voy a reenviar esa meditación de la que hablamos esta tarde. Excelente, 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 Conchi. Ya sabes cómo vas a recibir la meditación. Te lo recuerdo en un momento otra vez. Por ahora vamos a darle un dedito arriba. Me gusta, Conchi. Una cantidad de conocimientos bien explicados y bien puntuales que te acaba de dar, que son vitales para que tengas éxito en la vida. ¿Para qué quieres? Dinero, amor, salud. Todo eso depende de las emociones y tienes que terminar de entenderlo. Si no cambias quién eres, no va a cambiar nada en tu vida. Se va a seguir repitiendo, tan simple como eso. Un dedito arriba, un me gusta, Conchi. Un dedito arriba, un me gusta también porque así YouTube hace llegar este mensaje a muchas más personas. Dime en comentario como amigo de esta comunidad de Prosperidad Integral TV, ¿cómo te manejas? ¿Cómo van esas emociones en tu vida? ¿Te han saboteado? ¿Te han limitado en tu vida? ¿Sientes que las emociones son la limitadora de tu éxito, de lo que quieres, de tus sueños, del logro de tus sueños? Dinos en comentarios, sabes que tu opinión como miembro de esta comunidad es muy importante para nosotros. Comparte el video por las redes sociales, envía el video por WhatsApp para que más personas conozcan esta información que nos ha dado Conchi y conozcan la información de todos los especialistas que hay en este canal. Envía este video por WhatsApp. Es para aprender sobre desarrollo personal, especialmente abundancia, prosperidad, etcétera, pues te invito a mi canal, a HG Cibele en YouTube. Allí somos más de 100.000 amigos prósperos. No sé por dónde vamos, pero somos mucho, más de 100.000 amigos prósperos. Pues te espero por allá y en Instagram, @HGCibeleCoach. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Después de despedir a Conchi, pones en pausa este video, buscan en la caja de descripción los enlaces a su Facebook, a su YouTube, la sigues, le pides el audio, haces todo ese proceso y te devuelves para acá porque a continuación vienen los videos sugeridos. Y como te dije, si el de Conchi se está publicando después del de Aguelo, también viene el de Aguelo sobre comunicación para que entiendas, porque es muy importante, es vital la comunicación si quieres lograr en tu vida verdaderamente éxito. Chao, Conchi. Muchas gracias por haberte tenido por acá. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto. Recuerda Prosperidad Integral TV. Suscríbete, no dudes en suscribirte. Chao.